La bibliotecología comparada en su contexto, pues ha vivido diferentes momentos en la construcción de su teoría que van desde su práctica empírica, digamos, una práctica sin un fundamento conceptual, hasta pues su anunciamiento y adaptación ahora sí como un método científico y su aplicación consiguiente tanto en el desempeño profesional en las diversas áreas de la biblioteca como en procesos de investigación. A ver, desde que comenzaron los trabajos para establecer a la bibliotecología comparada como un objeto de estudio y de análisis a mediados del siglo XX, pues se ha podido observar que, por ejemplo, las publicaciones sobre el tema, pues tienen un antecedente que enfatiza su estudio en este periodo, así como su aplicación en fuentes primarias posteriores a los años. Es decir, durante la mitad de la segunda mitad del siglo XX, la producción de literatura sobre el tema, pues tiene una explosión significativa, principalmente de 1950 a 1970. Después de ello, hay un hueco de varios años en las publicaciones sobre bibliotecología comparada, y en los años 90 es donde algunos de los autores, pues que vamos a ver en a continuación, algunos, no todos, pues retoman sus escritos sobre epistemología de la bibliotecología, mejor dicho, sobre ellos, es más bien sobre algunos trabajos que se publicaron, que se tradujeron incluso al castellano en los años 80, y es que se vuelve nuevamente a escribir y a repensar este tema como parte de los estudios de la disciplina, por lo cual se considera pues ya estudiado el tema tanto en la praxis y como método de investigación, y están fundamentadas y listas aparentemente todas estas reflexiones pues para ser aplicadas. Sin embargo, pues esto no significa que se haya dejado de practicar profesionalmente esta área. Digamos, solamente se deja de explicar su base teórica, pero se publican estudios comparados en diversas ramas de la disciplina, como veremos más adelante. Es decir, nunca se han dejado de hacer estudios comparados, solamente se dejó de teorizar sobre el asunto, lo cual también evidencia parte del carácter pragmático, tristemente, que suele volverse un vicio en la investigación bibliotecológica. Y en esta dinámica también, pues se estudiaron algunos de los conceptos que muchos autores aportaron para el establecimiento de un término que sea fundamental para el desarrollo de la bibliotecología comparada. A ver, de esta última etapa, de los años 90, precisamente. A ver, el entonces CUIB, que ya les platiqué en la clase anterior, que es el antecedente del actual IBI, el CUIB, el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, que existió de 1981 hasta el 2011, cuando se da este proceso en la universidad de transformación, que no existe esta figura, más bien desapareció el CUIB y se creó el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Bueno, el CUIB en sus inicios, en los años 80 y principios de los 90, publicaba muchas obras de bibliotecarios estadounidenses. O sea, sí habían publicaciones de los investigadores, los primeros investigadores en el CUIB. O sea, habían investigaciones inéditas en español, pero el CUIB también hizo un buen trabajo de traducción de algunas obras. No solo el CUIB, también la Dirección General de Biblioteca, por ejemplo. A ver, la Dirección General de Bibliotecas publicó este libro que eran Los métodos estadísticos para bibliotecarios, de Ray Carpenter. También que es yo creo que de los que más ediciones tiene, que es Técnicas de Administración para bibliotecarios, de Edward Evans. Y el CUIB publicaba, por ejemplo, la Introducción General al Servicio de Consulta de Richard Bobb, que además el formato, pues, llamaba la atención porque no era el clásico formato de 18 si era de 18 por 21, no me acuerdo, de 18 por 26, no me acuerdo, pero llamaba la atención que esta es además una coedición del CUIB con Alfagrama, la editorial argentina, y bueno, pues, bueno, no solamente se traducía del inglés, ustedes ya tuvieron la oportunidad
de revisar sucintamente el libro de Antonio Miranda, que es una personalidad de la bibliotecología brasileña, su libro Biblioteconomía Comparada, una revisión crítica que fue traducido del portugués al español por Susana Sander, que fue investigadora del CUIP. Y bueno, pueden irse percatando de varios detalles, entre ellos que hay mucha participación de mujeres académicas en la bibliotecología. Bueno, en este libro de Miranda, que ya es del ámbito latinoamericano, pues este nos dice que la biblioteconomía comparada ingresó a Brasil a través de los estudios históricos y por los análisis de datos de un conjunto de bibliotecas, pues con el intento de extraer sus características comunes y sus diferencias, y sobre ello, pues se discurrió bastante la sesión pasada. Bueno, pero ya propiamente, ¿qué es la bibliotecología comparada? A ver, en una obra, ahora sí traducida del inglés al español, y esta vez traducida por Marta Alicia Añorbe, que además de investigadora fue secretaria académica del CUIP. Bueno, y este libro del que les hablo y que tradujo Marta Alicia Añorbe fue Métodos de investigación en bibliotecología, técnicas e interpretación, de Charles Bouchat y Stephen Harter, en el que se hace pues mención de la bibliotecología comparada como uno de los métodos de investigación de los cuales se sirve la disciplina. Estos dos autores, Bouchat y Harter, mencionan que la bibliotecología comparada consiste en el análisis de las bibliotecas, los sistemas bibliotecológicos, algunos aspectos o problemas bibliotecarios en dos o más ambientes nacionales, culturales o sociales. Asimismo, pues mencionan que la bibliotecología comparada, pues tiene el propósito de comprender las similitudes y diferencias para determinar las explicaciones con el objetivo, pues, de llegar a generalizaciones y principios válidos. Digamos, hasta aquí el panorama es, creo yo, bastante claro. Ahora bien, ¿dónde dejé esta? Cuando estos autores, Bouchat y Harter, mencionan que la bibliotecología comparada se trata de un análisis, pues se debe entender que los procesos involucrados en bibliotecología comparada van a consistir en eso, en un análisis en sentido estricto. ¿Qué es un análisis? Dividir cada uno de ellos en diferentes partes para que de esta forma se entienda el fenómeno en cada una de sus componentes. La semana pasada les expliqué lo que era la síntesis, ¿no? En esta formulación tripartita de la dialéctica hay una tesis, hay una antítesis, que, bueno, están en constante intercambio y tensión, y estos encuentros resultan en una síntesis mediadora. Bueno, pues un análisis es lo contrario a una síntesis. Por eso hay juicios analíticos y juicios sintéticos, enunciados analíticos y enunciados sintéticos. El análisis es la separación de un objeto o fenómeno en cada una de sus partes constitutivas. Bueno, en la bibliotecología comparada se hacía eso. Era un análisis sobre las bibliotecas, sus sistemas y los problemas que pueden ser objeto de estudio. ¿Cuál era la gran ventaja de este método, el de la bibliotecología comparada? Pues que era muy versátil, porque se podía realizar este análisis, es decir, esta separación, pero luego también se podía hacer la conjunción. Es decir, este método permitía estudios muy dinámicos. Era una especie de proceso regresivo, es decir, después de separar, después de analizar, se podía hacer la síntesis del objeto. Por tanto, pues la bibliotecología comparada constituía pues un análisis sistemático del desarrollo, prácticas o problemas que ocurren en diferentes circunstancias o más usualmente en diferentes países, considerando el contexto histórico, geográfico, político, económico, social y cultural. Por ello, como enfoque, pues se constituyó como un importante acercamiento a la búsqueda de causas y efectos en el desarrollo bibliotecario y sirvió también para entender sus problemas. Asimismo, este concepto pues sentó las bases para que en el futuro pues continuara la discusión sobre qué es la bibliotecología internacional, que eso lo vamos a ver en un rato más, que es parte de lo que ustedes leyeron. Vamos a ver cuál es la relación de la bibliotecología comparada y la bibliotecología internacional.
¿Y cuáles son también las diferencias y similitudes con los procesos comparados? Bueno, ¿cuáles son las grandes ventajas o características de esta bibliotecología comparada? Bueno, puede comparar dos o más países, culturas o sociedades. Puede establecer un problema de investigación. Puede tener en común elementos comparables. Introduce el análisis teórico del estudio de los conceptos de similitudes o diferencias de un fenómeno en varios ambientes. Contribuye, digamos, también a un análisis crítico de un problema y busca una solución. Evalúa las mejores prácticas y soluciones a un problema. Hay un intercambio de ideas, ¿no? Describe un problema o fenómeno para poder interpretarlo y produce o provoca la adquisición de conocimiento novedoso sobre un fenómeno. A ver, la semana pasada, digamos, podría parecer que, bueno, pues entonces es una maravilla la bibliotecología comparada. Digo, esto puede explicar por qué en algún momento pues, se convirtió en un enfoque dominante para algunas investigaciones, no solamente prácticas. Después, como ya lo mencioné al inicio de la sesión, después se dejó de teorizar, pero era para investigaciones prácticas, pero también teóricas. Ahora, ¿por qué se abandonó el método de la bibliotecología comparada para teorizar, o mejor dicho, por qué se abandonó la teorización en la aplicación de este concepto? Bueno, la semana pasada vimos la dificultad, la enorme dificultad de comparar la realidad de un país y otro. Vamos a entrar al tema de la bibliotecología internacional. ¿Ah? Vimos la semana pasada esa dificultad de comparar la realidad de un país y otro. No se trata simplemente de extrapolar artificialmente el contexto de un lugar y de otro. También vimos pues, los contextos heterogéneo y homogéneo, las comparaciones en tiempos históricos, la diacrónica, la sincrónica y la diferida. Entonces, pues no se trata solo de comparar elementos, sino comparar la funcionalidad de un sistema. Bueno, eso lo vimos la sesión anterior. Precisamente por toda esa complejidad, la bibliotecología comparada comenzó a dejar de comparar un contexto social con otro y comenzó a circunscribirse en la comparación entre dos bibliotecas, digamos algo más sencillo. Y de esta forma se concibió pues cada vez más como un estudio sistemático de dos o más bibliotecas, enfocadas pues en su desarrollo, prácticas, méritos, que al mismo tiempo permite comparar situaciones pues para conocer el estado de un objeto, establecer operaciones, acciones de administración, para la mejora continua de un sistema, de un entorno, etcétera. Pero, ¿por qué se dejó de comparar dentro de la bibliotecología un contexto social con otro, un país con otro? ¿Fue por pereza teórica? En realidad, vamos a ver un ejemplo concreto. Quiero que pongan mucha atención. Un ejemplo muy que es con el que nos vamos a llevar el resto de la sesión. Por cierto, un ejemplo en el contexto mexicano de por qué falló en esa ambición la bibliotecología comparada en relación con la bibliotecología internacional. Vamos a ver un ejemplo concreto. El mentado Sistema Nacional de Bibliotecas. Es decir, vamos a revisar este gran problema de la bibliotecología comparada, la complejidad de comparar el sistema bibliotecario de un país con el sistema bibliotecario de otro país. O sea, sin ir más lejos, vamos a comparar el Sistema Nacional de Bibliotecas de México. A ver, vamos a compararlo, antes de irnos a otro país, vamos a compararlo con el Sistema Nacional de Archivos de México. Antes, la comparación va a tener que ser pues meramente en terrenos jurídicos, por lo siguiente, porque el Sistema Nacional de Bibliotecas en México, pese a que está anunciado en la Ley General de Bibliotecas, tanto la nueva que se promulgó el año pasado,
como en la de 1988, pues no existe, nunca ha existido. Nunca ha existido el Sistema Nacional de Bibliotecas. Es uno de los grandes pendientes en la legislación bibliotecaria en México. Se ha mascullado tanto al Sistema Nacional de Bibliotecas y no existe. No confundan el Sistema Nacional de Bibliotecas con la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. A ver, entonces, uno de los grandes pendientes de la anterior Ley General de Bibliotecas, promulgada en 1988, durante la gestión presidencial de Miguel de la Madrid. Digo la anterior ley porque, repito, el 1 de junio de 2021 se promulgó la nueva Ley General de Bibliotecas, aunque esta en realidad entra en vigor, según los primeros artículos transitorios de la ley, entra 365 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, comienza su aplicación el 1 de junio de este 2022. Bueno, este ejemplo también viene a colación con la intervención que hizo Cihuatzin la semana anterior sobre en qué podríamos aplicar el método comparativo en la bibliotecología. Bueno, este es un gran ejemplo. A ver, entonces, no existe el Sistema Nacional de Bibliotecas. Vamos a compararlo con el Sistema Nacional de Archivos, que sí existe y que además funciona y funciona eficazmente. Vamos a compararlos para ver por qué uno pues funciona, existe y funciona y el otro ni siquiera existe. Bueno, como ya les mencioné, yo creo que el gran pendiente de la anterior Ley General de Bibliotecas y la nueva también, porque realmente no cambió mucho en este tema, pues es el Sistema Nacional de Bibliotecas. El Sistema Nacional de Bibliotecas pues es realmente una prefiguración. Repito, no lo confundan con la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. El Sistema Nacional de Bibliotecas es un estrato más amplio. Es un estrato que jurídicamente trata de incluir a todos los tipos de bibliotecas. O sea, incluye a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, trata de incluir a todas las bibliotecas académicas, a todas las bibliotecas privadas, a todas las bibliotecas escolares, etcétera, etcétera, etcétera. Es un sistema que trata de integrar a todos los tipos de bibliotecas, no solo a las públicas. Bueno, inclusive a la nacional, nos vamos por el depósito legal a las dos nacionales que tenemos, que son la Biblioteca Nacional que tenemos en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas y la Biblioteca del Congreso, aunque también está la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia en el Museo de Antropología, etc. Bueno, este Sistema Nacional de Bibliotecas no ha sido puesto en marcha desde que se decretó en 1988. Según la ley, se tiene que crear un Sistema Nacional de Bibliotecas con el propósito de conjuntar pues, los esfuerzos nacionales, públicos y privados, a fin de integrar y ordenar la información bibliográfica impresa y digital disponible en apoyo a las labores educativas, de investigación, de cultura en general, para el desarrollo integral del país y de sus habitantes. Aunque digamos en materia bibliotecaria se padece esta situación de precariedad, pues en contrapartida, pues tenemos con que sí existe y se cuenta con otro tipo de sistemas nacionales de información documental. Está el que ya mencioné, el Sistema Nacional de Archivos, cuyo objetivo es la organización y administración homogénea de los archivos. Ahí está la palabra homogénea, importante. El Sistema Nacional de Archivos es presidido por el Archivo General de la Nación, bueno, por el Consejo Nacional de Archivos, que a su vez es presidido por el AGN. También tenemos el Sistema Nacional de Fototecas, el SINAFO, que hace parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. También tenemos en México el Sistema Nacional IMéxico, que depende de la Oficina de la Presidencia, que es un programa, un sistema transversal a todas las secretarías de gobierno, que tiene el objetivo de procurar el desarrollo del gobierno electrónico, pues a través del uso de nuevas tecnologías digitales para el acceso a contenidos pues en materia de educación, salud, economía, ciencia, industria, entre otras. Entonces, a 30 años de su enunciación, bueno, más de 30 años en la Ley General de Bibliotecas, pues el Sistema Nacional de Bibliotecas en México
pues no existe, nunca ha existido, nunca se ha podido poner en marcha, pese a que en dicha ley se suscribe que es de interés social la integración de este sistema, ¿no? Compuesto por las escolares, públicas, universitarias, especializadas, no aquellas bibliotecas que pertenezcan a dependencias, entidades, a personas físicas o morales del sector público, social y privado. Bueno, a partir de las reformas del 17 de diciembre de 2015, en el que desapareció el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, y se crea la Secretaría de Cultura, ahora le corresponde a la Secretaría de Cultura, pues la ejecución para la creación de ese Sistema Nacional de Bibliotecas. Pero ¿por qué no se ha podido poner en marcha? Bueno, en México tenemos un rezago, digamos, en la asignatura legal bibliotecaria, porque no tenemos este sistema, pues en contraste con archivística, que sí tiene su Sistema Nacional de Archivos. Quizás se piense que entonces, para concretar el Sistema Nacional de Bibliotecas, pues se podría retomar la estructura organizativa del Sistema Nacional de Archivos, que es de un corte centralista. Ahí empieza el problema. A ver, el Sistema Nacional de Archivos tiene como su entidad rectora, ya mencioné, el Consejo Nacional de Archivos, que es presidido por el AGN, ¿no? Órgano que por ley regula toda la práctica archivística del país, o sea, la organización, conservación y difusión de documentos de archivo. Ahí está el primer problema. ¿Por qué sí ha podido implementarse el Sistema Nacional de Archivos y no el Sistema Nacional de Bibliotecas? Porque el modelo para el Sistema Nacional de Archivos es centralista, pero ese modelo centralista sí aplica para los archivos porque la mayoría de los archivos de entrada en México pertenecen al Poder Ejecutivo y tienen más o menos la misma figura jurídica, es decir, sí es posible cobijarlos o resguardarlos bajo un mismo paraguas o marco normativo. En el caso de las bibliotecas, la personalidad jurídica de cada uno es muy diferente, es más diversa, y por eso es más difícil crear un marco normativo que pueda, imagínense, un marco normativo que pueda tener, que bajo el que puedan subyacer las bibliotecas escolares que dependen de la SEP, las bibliotecas públicas que dependen de la Secretaría de Cultura, la Biblioteca Nacional y las bibliotecas universitarias de la UNAM, que es el sistema bibliotecario más grande en América Latina en cuanto a bibliotecas académicas. O sea, es decir, la UNAM es un sistema, es un organismo constitucional autónomo, lo mismo que el INE, lo mismo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es decir, ese Sistema Nacional de Bibliotecas tendría que cobijar diferentes tipos de organismos, descentralizados, desconcentrados, autónomos, constitucionales, y en los archivos no existe ese problema de dispersión en cuanto a su personalidad jurídica. La mayoría se rige por los mismos principios y por ende es más fácil aplicar sobre el Sistema Nacional de Archivos un modelo centralista para su debida administración. Ahí hay un primer problema. Entonces, podríamos suponer, a ver, vamos a empezar a hacer la comparación entre el Sistema Nacional de Bibliotecas y el Sistema Nacional de Archivos. El Sistema Nacional de Archivos, a ver, es presidido por un consejo y un consejo consultivo, el CONARCH, que a su vez es presidido por el Archivo General de la Nación. Entonces, ¿será que el Sistema Nacional de Bibliotecas debe ser regido por un consejo consultivo también y encabezado por la biblioteca de carácter nacional, o sea, por la Biblioteca Nacional? Pero a ver, esto se avisora difícil debido a la condición jurídica de la Biblioteca Nacional dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto limita su alcance de acción, además de que le impide ser la entidad rectora de todo tipo de bibliotecas, como sí ocurre con el AGN. El AGN es la entidad rectora en materia archivística en el país, y la Biblioteca Nacional en México está lejos de ser la entidad rectora en materia bibliotecaria en el país. Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta que el modelo centralista del Sistema Nacional de Archivos difícilmente puede ser aplicado para crear un Sistema Nacional de Bibliotecas.
quiero que me vayan siguiendo en esta línea comparativa que voy esbozando. Bueno, entonces, ante la imposibilidad estatutaria de nuestra Biblioteca Nacional, por allá del 2008, algunos miembros del Colegio Nacional de Bibliotecarios, dentro de su propuesta de reforma, hicieron una propuesta de reforma a la Ley General de Bibliotecas, formularon la creación de un Instituto Nacional para el Desarrollo de las Bibliotecas para que éste coordinara al hipotético Sistema Nacional de Bibliotecas. Pero repito, el problema no es crear un nuevo instituto. El problema es que debe haber un marco normativo que comiencen a darse cuenta, es bien difícil crear un marco normativo que pueda regular bibliotecas escolares, privadas, universitarias. Es más, ni siquiera las escolares y las públicas, que son las que, digamos, en teoría tienen una relación más estrecha, hasta eso se avisora difícil, porque una depende de la Secretaría de Cultura y las otras de la SEP. Pero a ver, no han sido pocos las propuestas. Un año después, en 2009, un subgrupo parlamentario del PRI, encabezado por el senador Mario López Valdés, presentó un proyecto de decreto para una Ley General de Bibliotecas Multimedia. O sea, lo mismo de la Ley General, pero agregándole multimedia. Ley General de Bibliotecas Multimedia, que facultaba la creación de un Sistema Nacional de Bibliotecas Multimedia, regido por una Biblioteca Nacional Multimedia. Es decir, parecía que su única innovación era lo multimedia, pero seguían recurriendo al clásico modelo centralista que ya, como ya expliqué aquí, no aplica para las bibliotecas mexicanas. O sea, estas propuestas, de nada sirve que se sigan lanzando propuestas si siguen apelando por un modelo concentrista. Este modelo centralista sí es funcional para los archivos, no para las bibliotecas. Como ya mencioné, en el caso de los archivos, su coordinación se hace más conducente, puesto que la adscripción institucional no representa un obstáculo significativo. La mayoría de los archivos que integran el Sistema Nacional de Archivos pertenecen al gobierno federal. De hecho, el otrora Comité Técnico Consultivo de las Unidades de Correspondencia y Archivo, que desapareció en 2012, ahora se llama Comité Técnico Consultivo de Archivos del Ejecutivo Federal. Esto no quiere decir que en materia de archivos no se presenten situaciones contingentes de índole estatutaria. Por ejemplo, los archivos que dependen del Poder Judicial tienen su propio sistema nacional. Existe un Sistema Nacional de Archivos Judiciales, el SINAJ, que depende de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero, pese a que este Sistema Nacional de Archivos Judiciales es ajeno a la estructura del Sistema Nacional de Archivos, pues sigue estando supeditado por la Ley General de Archivos y no impide que cooperen estos dos sistemas con el AGN. O sea, estos dos sistemas se conjuntan en una reunión nacional de archivos. O sea, los archivos sí colaboran, los archivos del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Sí se da esta cooperación interinstitucional. Un elemento más que debe tenerse en cuenta es que para el caso de los archivos, entra en juego también lo que se establece en el Sistema Nacional de Transparencia. La propia Ley General de Archivos señala que este Sistema Nacional de Transparencia, que el Sistema Nacional de Archivos se coordinará con el Sistema Nacional de Transparencia, y aquí se genera una figura jurídica que se llama colaboración institucional. Esta figura jurídica fue establecida para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales. Esta colaboración institucional es lo que permite que los organismos garantes proporcionen información relativa
a mejores prácticas, acciones de capacitación con sujetos obligados, fomentar la colaboración entre los mismos, evitar cargas excesivas, entre otras cosas. Lo anterior, pues devela que las legislaciones en materia de archivos y de transparencia y acceso a la información en México son mucho más solventes y sopesadas, a diferencia de la que atañe a las bibliotecas, a pesar de que su contexto legal es más robusto y está imbricado con otras leyes sobre temas colindantes. Entonces, aquí están algunos de los principales problemas de por qué no ha existido el Sistema Nacional de Bibliotecas en México. Hasta aquí, digamos, he comparado un poco el Sistema Nacional de Bibliotecas con el Sistema Nacional de Archivos, para indagar en por qué un Sistema Nacional de Bibliotecas no ha podido crearse y en cambio sí tenemos un Sistema Nacional de Archivos que es además funcional. Ahora, vamos a llevar esta comparación al ámbito internacional para que les quede más claro por qué en el texto que revisaron de Antonio Miranda, la bibliotecología comparada estaba tan relacionada con la bibliotecología internacional y por qué, a partir de la debacle de esta pretensión de una bibliotecología internacional, la bibliotecología comparada también comenzó a perder su fuelle.